tenemos que se establece Noemí, se establece Ruth con ella, pero no tienen propiedades de Elimelech suficientes para poder comer. Claro, puede que tuvieran algún campito en la casa, pero no ha estado trabajado, no ha estado cultivado, no ha tenido siembra, no hay fruto. Son, y esto suena muy mal, pero es el momento imperfecto de la época, son mujeres, es decir, no tienen patrimonio personal ni lo pueden adquirir. ¿Qué puede hacer una mujer viuda? Como dice el Deuteronomio, lo único que puede hacer es, junto al pobre y al emigrante, Ruth además es emigrante, viuda, pobre, tiene todo, lo único que puede hacer es, cuando pasen los segadores y se lleven los granos, lo que quede, el rebusco de la espiga, es lo que ella puede hacer. Y es lo que le dice a Noemí. ¿Qué te parece? Noemí, si os fijáis, no tiene acción. Ella ha dicho que la llamen Mará, que la llamen amargura. Ella entiende que tiene que cargar con el pecado de su marido de haber huido de la tierra prometida, y por tanto pues es Ruth la que va a ir al campo a hacer ese acto digno de los pobres. Fijaos que dice, ¿de quién es esa muchacha? Esta pregunta, ¿a qué refiere? ¿Cómo de quién es? ¿Qué marido tiene? ¿Qué marido tiene? ¿De quién es hija? Porque recordaos que estamos en una sociedad que la referencia es el varón, aunque este libro es muy peculiar, porque no hay ninguna referencia de varón ahora mismo para describir a Ruth, todo lo contrario. El único vínculo es precisamente Noemí, una mujer que es pariente, y por eso la respuesta es una moabita, es extranjera, que ha venido con Noemí, con este familiar tuyo que marchó a las tierras de Moab. Y además destacan, ¿no? Desde que vino se ha mantenido en pie hasta ahora, no descansa, está ahí rebuscando detrás de los segadores, humillándose, porque es algo de humillación, pues no estás en campo ajeno, bueno. Fijaos cómo en principio Booz es un hombre justo y ve la bondad que ha tenido Ruth, y entonces la llama hija, en el sentido de que es una mujer más joven que él, y le ofrece espigar junto a los criados. Claro, eso es muy bueno, porque en cuanto a los criados recogen, esta es la primera para recoger, la primera para, ellos ya habrán cogido, pero... Y además ha mandado que no molesten, porque podéis imaginaros que aunque era deber del judío dejar la caridad al pobre, pues tampoco le divertía a los segadores del propietario ver a las gentes pobres detrás recogiendo detrás de ellos. Solían estar a cierta distancia, bueno, pues aquí Booz la permite estar justo detrás, que pueda recogerlo bien y además que beba. Es verdad que es propio del Oriente Medio el acoger al que está sediento, pero normalmente tienes que pedir permiso y la posibilidad de que te digan que no. Fijaos la respuesta que da Booz. Dice, ¿por qué me ayudas si soy extranjera? Porque en principio los extranjeros son dignos de la bendición del Dios de Israel. En principio no, solo aquellos que se han convertido, exactamente está. Y sin embargo, ¿por qué Booz la trata bien? ¿Qué es lo que dice Booz?
Claro, ha hecho algo que el Señor, ¿cómo no va a bendecir el Señor la obra buena? La caridad que has hecho, ¿cómo no va a ser bendecida por el Dios de Israel? De alguna manera, estamos haciendo el mismo paso que ya hace 2 semanas veíamos que Noemí había hecho, que había pedido bendición por sus nueras. ¿Por qué? Pues porque se está revelando que el acceso al Dios es un Dios universal y un Dios que valora el obrar en caridad, el obrar en conciencia y entonces, además, de alguna manera, Boaz acepta que es familiar de Noemí. Y diréis, bueno, pero esto es lógico. No siempre es lógico, y menos con una mujer que ha cometido con su marido un pecado grave de huir de la alianza. Con lo cual, mucha gente, no digo que repudie, pero a lo mejor indirectamente, ha vuelto Noemí, ya iré a verla. Bueno, pues esta generosidad se multiplica, ¿no? Ya ni siquiera detrás, incluso en medio con ellos, y si se te cae alguna, pues déjala caer para que no se lleve solo el rebujo, sino incluso una espiga entera. Porque eso sí lo podrían hacer, si tú cuando siegas no te fijas y cae una espiga, el pobre, la viuda, pueden recogerlo del suelo. Bueno, pues echa algunas ya, o sea, bueno, pues esta generosidad que está siendo llamativamente importante de Boaz hacia Ruth, ¿no? Bueno, para Noemí esto es una novedad, porque Noemí la ha visto marchar por la mañana y vuelve con 20 kilos de cebada, que es más o menos lo que se recogía en medio mes. Y ella lo ha recogido en un solo día. Esta no es imposible hacerlo a lo mejor en un solo día, pero vamos, dentro de las exageraciones de la Antigua Alianza no es lo más exagerado, y que demuestra pues esa esperanza, ¿no? No vamos a morirnos de hambre. Supuestamente Ruth se ha ido, siendo pobre, para ir a rebuscar granos que dejen tirados, y podrías traer lo de hoy y mañana, y sin embargo traes con la generosidad suficiente para dar paz. Es más, le dice, estoy en el campo de Boaz y puedo seguir todo el tiempo de la siega con los criados. Entonces, claro, la esperanza vuelve al corazón de Noemí, que decía que le llamaran amargura, pero ahora lo dice. Y lo bonito también es que Noemí, ¿a quién atribuye esta acción de Boaz? Al Señor. Al Señor. Igual que había dicho antes de que el Señor la había castigado, ahora reconoce y dice, no, este acto de amor tiene que ver con el Señor, ¿no? Este acto de misericordia tiene que ver con el Señor. El Señor se ha acordado. ¿Por qué? Porque es verdad que este hombre tenía la obligación de protegernos, pero humanamente a lo mejor no la cumplía. Humanamente a lo mejor no le apetecía, y le ha apetecido. Pues bendito sea Dios. Reconoce esa providencia, ese cariño, que no es un cariño al margen de la libertad humana, porque si no hubiera querido Boaz, no se hubiera expresado. Pero volvemos a lo que veíamos con Esther. Dios expresa su amor a través de las acciones humanas hechas en su nombre y de buena voluntad. Y por esto precisamente Noemí puede volver a hacer una confesión de fe, a pesar de haber perdido al marido, de haber perdido a los 2 hijos, pero dice, aquí está la mano del Señor, ¿no?
Aquí hay dos corrientes que no se han puesto de acuerdo en toda la historia de la exégesis del libro de Ruth. Una de ellas habla de que el rito textualmente es destapar los pies y ponerse a los pies, de alguna manera concibiendo aquella concepción donde el marido es cabeza de la mujer y de alguna manera yo me propongo, de alguna manera, reconociendo la bendición que de ti he recibido y te propongo, de alguna manera, la posibilidad de que me asumas de alguna manera, ¿no? Y por eso tiene que descalzarle los pies, para que continúe, digamos, el único cuerpo. Luego este rito ha cambiado un poco cuando ha ido evolucionando. Otros dicen que eso de destaparle los pies es una cierta reducción y que lo que significa es otro tipo de insinuación, sí. Claro, según sea una de las dos, pues el significado del capítulo cambia. Porque luego aparece un momento donde ellos se encuentran en ese abrazo conyugal en el capítulo 4 y no usa esta expresión. Aparentemente la mayoría de los que yo estoy más de acuerdo diríamos que es la primera visión, la visión más ritual. En cualquier caso, tiene que hacerlo sin que la vea nadie. ¿Por qué? Porque tiene que dar libertad de que él hable. Si hay gente delante, van a meterse con ella o van a decir de ella, él va a sentirse obligado o no obligado. Tiene que ser un acto de profunda libertad por parte de ella y por parte de él, ¿no? ¿Le ha dicho su suegra que tiene que decirle que le cubra con el manto? No, eso no. Que él le dirá lo que tiene. Exacto. Fijaos cómo Dios tradicionalmente a través del varón actúa, pero en el libro deja claro que pudiendo hacerlo, la verdad que el pobre caballero no se entera mucho del nodo, está despistado y es ella la que anuncia el plan de Dios posible. Cúbreme con tu manto y de alguna manera ahí aparece una llamada, según dicen los autores, esponsal. Ya te has ocupado de nosotras por caridad, formamos familia y religiosamente quiero entrar en el pueblo judío, que la forma de entrar de un extranjero en el pueblo judío era a través, entre otras cosas, de la estructura del matrimonio. Todo esto lo hace ella. Él no ha hecho nada. En ese sentido, Noemí está viviendo la alianza en su estado anterior, pero estamos dando pasos en la alianza. Dice que sí y dice, haré lo que me pides, haré lo que me pides. Con lo cual, de aquella Noemí que ha dicho, haz lo que él te diga, ahora tenemos a un voz que dice, haré lo que me pides tú. Está resaltando precisamente que ha reconocido una voz de autoridad en Ruth y lo que pasa es que la ley judía, hay dos leyes que estaban aquí vigentes. Una, la ley que aparece en el Levítico, en la cual se indica, que luego leeremos, que los campos de propiedad pasan por familia, las propiedades, y dentro de las propiedades esa visión antigua del éxodo de la propia esposa en la ley del levirato para recuperar la descendencia del hermano fallecido, ¿no? Entonces esas dos leyes hablan siempre del pariente más próximo. Resulta que no lo es. Otra cosa buena, que Booz no se lo oculta para poder encontrarse con ella. Ella le reconoce la verdad, le dice vamos a esperar a mañana y mañana vamos a resolver, ¿no?
Bueno, pues vemos cómo sigue él queriendo respetar a Ruth y por tanto no quiere que la vean venir de la era, que den mal que hablar, no quiere humillarla ni que haya humillación ninguna, con lo cual se levantan, madrugan a la hora que nadie ve a nadie y además, ¿qué es lo que queda? Que ella ha ido a trabajar por la mañana, ha madrugado para trabajar, que eso era muy típico porque ella vuelve con una cierta, pues es de estas personas que antes de que vengan los segadores ha buscado lo que ha caído. Lo que pasa es que en este caso ella se lleva una cosa muy buena y muy grande. Además, algunos dicen que es signo de la alianza que él ha hecho con ella, de que voy a hacer todo lo posible y para que lo veas te doy como signo, ¿no?, este objeto, ¿no? El caso es que, de alguna manera, eso es lo que ella explica a Noemí cuando le dice que le ha dado este trigo, ¿no? Fijaos, no aparece el nombre, no aparece el nombre. Parece cuando el Evangelio dice, ve a casa de fulano y dile, el maestro quiere celebrar la Pascua en tu casa. Sí, es una expresión hebrea cuando no se quiere decir el nombre, cuando se quiere mantener el anonimato. ¿Por qué? Porque no es virtuoso lo que este pariente va a hacer, no es virtuoso. Y como no es virtuoso, por eso la tradición no recoge el nombre. Esta era una propiedad que este buen caballero no sabía que estaba. Hay una moabita y una esposa moabita. ¿Por qué? Porque si se hubiera hecho al revés, si él le habla de Ruth, pero le oculta la propiedad, podría entenderse que era un engaño, ¿no? Te asusto con la esposa y no te digo que hay un campo, que no debería ser ninguna maravilla, ya digo, pero bueno, de Elimelech. Él ha ido honrado, ha ido primero por lo que más te parece atractivo, que es el campo, pero luego te digo que hay una esposa. ¿Qué ley está aquí? Está dentro del cuadrito, un poquito más abajo, que es la ley del levirato, que tiene dos partes, cómo se ejerce y cómo se pierde. ¿Cómo se ejercía? Pues la tenía que ejercer el pariente más próximo del difunto, ¿no? Pues en este caso es una aplicación un poco peculiar, porque se supone que Booz es pariente de Elimelech, y Ruth no se casó con Elimelech, Ruth se casó con el hijo. Con lo cual es un levirato un poco adaptado a los sobrinos, etc. Pero bueno, bien, sí, en las costumbres pues no le llamaremos levirato, pero es una ley que claramente tiene que ver con el levirato y con el rescate de la tierra. Bien, ahora este señor dice, no, porque puedo perder mi patrimonio. ¿Por qué dice eso? Porque claro, en principio este señor, imaginamos que puede estar a lo mejor casado, puede tener ya otros hijos, entonces si adquiere la mujer de su hermano, que en aquel momento yo creo que la poligamia todavía está presente en Israel, podría ser, pero ya tendríamos problemas entre el hijo que tengo por mi parte, el hijo que doy a mi hermano, quien se queda con la herencia cuando yo me vaya. Aquí viene el ejemplo de Abraham con Ismael e Isaac, miedo, 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 yo no quiero ese conflicto, prefiero no ejercer mi derecho. Fijaos cómo los ancianos
alaban a Ruth porque le piden la bendición del Señor sobre ella. 7 mujeres son bendecidas en el Antiguo Testamento, una de ellas es Ruth, y además no poca comparación, porque la compara con Raquel y Lía, que son las madres de las tribus de Israel prácticamente. A nivel natural y a nivel legal son las dos de las 12 tribus de Israel, son ellas dos, ¿no? Además le piden el don de la fecundidad, porque de Tamar nació Pérez, que es el hijo de Judá, todo el padre, digamos, de la tribu de Judá después de Judá mismo, ¿no? Fijaos cómo se cumple que hay bendición de Dios, así como los hijos de Elimelech no tuvieron hijos porque no había bendición en el camino que habían tomado, retomado el camino de la alianza, vuelve la bendición, aparece en ese hijo que nace, y además, de alguna manera, esa bendición que Dios les da, recae, se la dicen a Noemí, dicen, bendito sea el Señor que no te ha dejado sin protección, esto que ha sido para Ruth también es para ti. Tú que decías que soy amargura, que pago el castigo de la elección de Elimelech, no te preocupes que no ha sido así, porque ahora te llega esta bendición. Bendito sea el Señor que no te ha dejado sin protección. Fijaos, este gesto de poner en su regazo era un gesto que no llega a ser como dar a luz en el regazo, que eso es lo que se decía con la esclava de Sara, cuando Agar tiene a Ismael. Ismael nace apoyado en el regazo de Sara para que legalmente sea hijo de Sara, aunque es de la esclava, con todo lo que luego pasa entre Agar y Sara. Esto mismo pasa con la sierva de Raquel y la sierva de Lía en las tribus de Israel. Bueno, aquí no llega a ser eso, no es que dé a luz sobre el regazo de Noemí, pero sí que el regazo de Noemí aparece, ella tiene también parte en esta bendición, ella también, y por eso le bendicen, ¿no?, con este gesto, diciendo que también ella se encargó de criarlo, y dicen las vecinas, a Noemí le ha nacido un hijo, también es de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque Noemí también ha sido activa en este camino de bendición. ¿Qué decisiones ha tomado Noemí? Noemí decidió volver a Israel, pudiéndose haber quedado en Moab. Y Noemí es la que propone a Ruth el que ofrezca la posibilidad del matrimonio a Booz. Ella ha tenido intervención, Dios ha actuado a través de ella, y por eso ella también es parte de la que recibe el fruto de la bendición, ¿no? Bueno, pues la intención del libro era clara, la intención del libro era decir que de aquella tribu de Judá, pasando por muchos, gracias a la intervención de Dios a través de Ruth, pudimos llegar al rey David. Ruth, como os decía, es la abuela del rey David. Esa predilección de Dios no llegó solo por rama del varón, que de hecho Elimelech casi se la carga, porque se fue, sino que fue a través de Noemí y de Ruth como se mantuvo la bendición a Israel. Una gran novedad y un gran ejemplo, pues, de una mujer trabajadora, piadosa, y que al final, por su amor a su suegra, sin ser judía de sangre, acabó siendo parte de la historia de la salvación y de la alianza, ¿no? Hay una expresión en la doctrina social de la Iglesia a partir de Juan 23, que es, antes los escritos sociales de la Iglesia se dirigían al pueblo de Dios, a todos los miembros del pueblo de Dios. A partir de Juan 23 se añade y a todos los hombres de buena voluntad, porque de alguna manera quien actúa en conciencia, con buena voluntad, como si fuera un cristiano, aunque de hecho no profese la fe en Jesús o no le conozca, participa de alguna manera de este reino de Dios, ¿no? A veces cuando se pregunta en determinados contextos
si Jesús ha salvado a gente de otras religiones, la respuesta que siempre ha dado la Santa Sede es que sí, que el Señor Jesús está dispuesto a salvar. Claro, aquel que ha conocido a Jesucristo, tenemos la certeza de que está vinculado a su cuerpo. Aquellos que no, dice el concilio, por caminos misteriosos, quien vive en el fondo el Evangelio, aunque no conozca a Jesús, puede el Espíritu Santo, más allá de los sacramentos, encontrarse y llevarle la salvación de Jesús, ¿no? De alguna manera, esto está incoado en el libro de Ruth, donde ella recibió la bendición, siendo extranjera, por cómo obró en amor a su suegra, ¿no? Confiaré